Una vez más seguimos en esta gran gira por la paz de la Gaceta de Paz. Bueno, aquí con el programa Connapaz Nuevo León, que traemos la verdad una super invitada hoy, una superhéroe, una gran heroína de paz, que es Alejandra Mora, que en realidad se autodefine como esa gran promotora de paz en las emociones. Bienvenida, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Ale, y la verdad es que me gustaría muchísimo preguntarte, o más bien decirte, que le digas a toda la gente que no conoce a Alejandra Mora y que además no sabe quién es Alejandra Mora, que le puedas contar tú a la gente quién es Alejandra Mora. Muchas gracias. Bueno, mira, yo empecé a trabajar con la paz desde las emociones, porque por azares del destino me tocó trabajar como compañera de procesos de duelo, desde el acercamiento personal. ¿Tanatología? Sí. Ajá. Y a partir de ahí hubo que fundamentar todo mi trabajo y estuve trabajando con neurociencia. La neurociencia ha sido un recurso que me ha permitido mantener los pies sobre la tierra y me ha dado muchos elementos para entender por qué las personas viven lo que viven cuando sufren una pérdida. Y a partir de ahí me fui moviendo hacia el perdón, hacia la alegría, la reconciliación, pero todo desde las emociones y la neurociencia para la construcción de la paz. Fíjate, qué interesante. Cuéntanos, Ale, la neurociencia, ¿qué tiene que ver? Porque la gente no comprende. A veces, siempre que hablamos de algo investigativo, le damos a la paz un tema más religioso, le damos un tema más espiritual, ¿no? De hecho, yo me recuerdo muchísimo cuando yo empecé con este tema de la paz, muchísima gente me decía, ¿sabes qué? ¿De qué iglesia vienes? O sea, no, eso es algo bien impresionante, ¿no? O sea, y yo lo que le decía a la gente, pues sí tiene que ver un poquito la espiritualidad, pero en realidad es una ciencia. Sí. Pero ahorita que tú dices la neurociencia, cuéntale un poquito a la gente cómo se llega a ese momento. Mira, todo empezó porque en un proceso escolar había una serie de valores que se suponía debían vivirse, pero yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hace a un ser humano querer ser justo, o querer construir la paz, o querer ser una buena persona, o querer amar a los demás? ¿Qué es lo que sucede dentro, más allá de un deber ser social instalado desde afuera? ¿Qué pasa con el ser humano? Y bueno, la neurociencia me dio muchas respuestas. La neurociencia es el estudio del cerebro, básicamente desde su funcionamiento. Es muy liberador entender que el ser humano funciona. Cuando nosotros funcionamos, toda la parte moral, la parte ética, se hace un poco a un lado y entonces entendemos por qué, por ejemplo, hacia un conflicto, nosotros reaccionamos como reaccionamos. No solo por la experiencia anterior, por nuestra cultura, sino cómo nuestro cerebro lo toma y qué hace con eso neurobiológicamente. Por eso mi proyecto de formación para la paz se llama Bioquímica de la Paz. Se llama bioquímica porque el cerebro tiene la parte esta, la parte prefrontal, ¿sí? Y la parte de atrás, que se llama la parte basal, en donde está nuestra amígdala. La amígdala es el órgano más antiguo que tiene nuestro cerebro. Y en la amígdala se guardan emociones de sobrevivencia, de las que tenían las primitivos, ¿sí? Que tenía que ver con vivir en comunidad para la sobrevivencia. Como desde el origen. Desde el origen de los tiempos. El caso es que en la parte prefrontal, que es la parte más nueva de nuestro cerebro, hay el proceso de la interacción causa-efecto que nosotros ahora vivimos y decimos, bueno, si yo hago esto, esto podrá suceder, pero la amígdala no lo piensa, la amígdala lo siente. Hay una Entonces, es como la respuesta. Yo tengo un trabajo muy fuerte de desarrollo humano, hablando de Matea, estamos casi hablando de cómo es las emociones origen, ¿no? Exacto. Las básicas, es como la pintura, ¿no? O sea, para que tú dices hay 70 colores, pues sí, pero solamente hay 5 o 6 colores primarios, ¿no? Así estoy entendiendo así. Así es. Y esta coordinación se da a partir de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida. Entonces, el entorno que nos impacta,
le manda información a mi amígdala y mi amígdala se comunica con mi parte prefrontal y mi parte prefrontal y mi amígdala están constantemente negociando sobre cómo nosotros vamos a reaccionar ante el exterior. Esto es bien interesante y en ese proceso entre que la amígdala y el cerebro prefrontal se están comunicando hay una serie de fenómenos biológicos, naturales, hermosos que tienen que ver con neurotransmisores, ¿sí? Y procesos donde las neuronas se comunican. Es una cosa mágica, bellísima. Fíjate que, bueno, toda proporción guardada, desconozco un poquito el tema, pero desde otra óptica, yo trabajo mucho en un taller que se llama Acción Sin Daño, donde habla un poquito de que el estilo de vida puede cambiar que la gente deje de las adicciones, ¿no? Porque los adictos todo el tiempo necesitan estimulantes químicos que genera el cuerpo, la endorfina, la hormona, todo eso, la misma euforia, ¿no? Claro. Entonces, el estilo de vida sano nos da esas emociones químicas que recibe el organismo. Entonces, quiero pensar que la bioquímica te da eso también, ¿no? Claro que sí, en la medida en que las personas hacemos conciencia de nuestras emociones, nosotros podemos generar los neurotransmisores que requerimos, en este caso, para estar en paz. ¿Me explico? Sí, o sea que lo que estoy entendiendo es que si nosotros empezamos a darle a nuestro cuerpo algunas actividades específicas, podemos generar paz porque vamos a estar en paz nosotros mismos. Por un lado, y por otro lado, si somos conscientes de lo que pasa en nuestro interior neurobiológicamente, vamos a ser capaces incluso de entender que podemos incluso estar toxificados. Por ejemplo, una persona que todo el tiempo requiere que alguien se la pague, para decirlo así, que está alterada, que está como en la venganza constante, ¿no? Constante. Entonces, eso lo que realmente está sucediendo es que su cuerpo está toxificado de ese neurotransmisor, porque ese neurotransmisor que tiene que ver con la violencia, con la respuesta inmediata, lo tiene a tal nivel que su cuerpo ya lo necesita. Sí, o sea, yo quiero pensar, digo, en el tema de las adicciones. Hablan mucho de la codependencia, que tendrá que ver con algo con eso. Exactamente, sí, claro que sí. En la medida en que tenemos un neurotransmisor por encima del nivel, entonces nosotros lo buscamos porque lo requerimos. Sí, o sea, que finalmente sí es como una adicción. Claro, es tiene que ver con un tema adictivo. Totalmente. O sea, si si mi pareja constantemente me hace sentir bien mientras el estímulo de la pelea, yo el día que estoy tranquila busco la pelea porque me siento que algo me falta. Claro. O sea, quiero pensar que algo así es. Claro, es tan mágico que dicen que no hay relaciones tóxicas. Hay personas tóxicas que se relacionan. Y está, qué fuerte. A ver, cuéntanos un poquito de eso, eso está muy interesante. Eso está padrísimo, porque cuando yo descubro, por ejemplo, que en mi historia de vida yo fui, ¿cómo puedo decir? Ignorada, ¿sí? Voy a requerir, porque así construí mi perfil de mí misma, mi descripción de mí misma, soy un ser ignorable. Luego entonces voy a requerir una persona que ignore para que me siga ignorando, porque de otra manera no me concibo a mí misma. Pero no nos damos cuenta, eso es lo más maravilloso, no nos damos cuenta. Cuando nosotros trabajamos desde la neurociencia, la posibilidad de que el otro se dé cuenta, no juzgar, jamás, porque yo puedo ser una persona depresiva porque viví en una familia donde la depresión era el pan nuestro de cada día. Y entonces yo no reconozco que eso sea anormal, era parte de mi normalidad. Y sobre todo tengo todos esos neurotransmisores que me se han venido alimentando, generando, yo ya no los veo, no los reconozco. Entonces cuando alguien viene a mi vida y me dice, no existe esta posibilidad, míralo, descúbrelo, analiza tu discurso, empezamos a identificar que hay neurotransmisores que están generándose de más y que me tienen en un nivel de toxificación, ¿me explico? Sí, claro, o sea, ¿sí? Fíjate, mira, Ale, me encantaría mucho que me cuentes un poquito, no sé, pudiste haber sido simplemente ama de casa, claro, pudiste haber sido piloto aviador, pero ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy la bioquímica de la paz? ¿Por qué hoy? Mira, todo comenzó porque hubo un caso de mi pequeña que hubo un problema en la escuela y la escuela, yo soy licenciada en educación de origen, estoy tomando la maestría en desarrollo humano y me di cuenta que la escuela no tuvo recursos para resolver el conflicto, ¿sí?
Pero también me di cuenta que la familia no tenía recursos para resolver el conflicto. La familia con quien mi hija se había conflictuado me dijo, lleva la terapia, porque esto va a seguir pasando, entonces más vale que ella sea fuerte para que tenga recursos para seguirse defendiendo. Yo digo, bueno, entonces estamos educando para que mi hija se defienda y para que tu hijo le agreda. Y entonces esto se sigue perpetuando, ¿me explico? Como que entonces la víctima se tiene que aprender a defender, no podemos educar al victimario. Exactamente. Y como te digo, yo trabajo procesos de duelo. Me tocó acompañar a una señora que lamentablemente su pequeña se había quitado la vida porque tuvo una relación conflictiva con otra muchacha, vamos a suponer, de amigas, y en un reto le dijo a que no te suicidas, y ella dijo, sí, sí me suicido, y se suicidó. A partir de aquí yo descubrí que había mucho que hacer por las familias, porque la mamá, el dolor más profundo de la mamá fue, toda la vida yo le dije a mi hija que tenía que ceder, que tenía que dar, que tenía que ser una buena persona. Cuando se acerca esta amiguita, yo le digo, pon límites, defiéndete. En un año yo tenía que cambiar la visión y la forma de ser de mi hija, diferente a lo que yo le había dicho durante los 15 años anteriores. Eso era imposible. Entonces, me surgió, después de este proceso, lo que pasó con mi hija también, yo dije, bueno, ¿cómo la educo? Para ser una niña que permita y la mando a que desarrolle habilidades para defenderse y para permitir, o educamos a las familias, educamos a las escuelas, educamos a los hijos para que aprendan a identificar sus emociones y para que sean capaces de entender que funcionan, que sucede algo en su cerebro, que las dendritas de las neuronas se comunican con un fenómeno que tiene un nombre y que esa sustancia que tiene un nombre y que sucede por algo, y entonces somos capaces de hacernos cargo, y desde hacernos cargos construimos relaciones distintas, porque somos dueños de nosotros. No es una situación que está afuera y que si soy bueno o Dios me dice y yo quiero irme al cielo, entonces voy a ser bueno, sino yo soy una buena persona que quiero que mis hijos sean buenas personas y quiero que en mi escuela se relacionen personas buenas y construyan paz. Claro que se puede. Sí, o sea, lo que estoy entendiendo es que al final del día, si tú quieres que las cosas sucedan, tienes que transformarte en parte de lo que tú quieres que se transformen los demás. Exacto. O sea, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Exactamente. Fíjate qué interesante, porque eso me hace pensar y hacer una reflexión más profunda de llegar a eso. ¿Cómo es posible, o cómo es posible que la gente entienda que todo aquel que se encarga de trabajar por la paz, que se encarga de trabajar por la tecnología, es un ser humano como cualquier otro? Exacto. O sea, yo a eso a lo que voy, porque a veces estamos como en idolatría social, o sea, vemos al que está comunicando, vemos al que está haciendo esto, y creemos que esa persona pues no tiene problemas, ¿no? Decimos desde su línea de privilegio, pero no, es un ser humano como cualquiera. Yo creo que tú tienes que ver, pues tienes diferencias con tu esposo, tienes diferencias con tu mamá, con tu papá, con tu hija. En el mercado a veces tendrás que discutir con alguien que se te cierra en el paso, en el carro, que te tapan tu estacionamiento, no sé, o sea, ¿cómo vive Ale Mora? Fíjate, nada más, ese día a día en congruencia con su propuesta. Fíjate que es interesante. Es muy bonito, porque dicen mis hijos que todos son mis amigos, que me hago amigos de todo el mundo, pero es que es una opción, es que la paz es opcional. Yo tengo la posibilidad, me acuerdo que un día yo iba en una glorieta y me equivoqué, me cambié de carril sin permiso y a un caballero me le cerré. Y entonces mi reacción fue, discúlpame, o sea, volteé, casi saqué la cabeza y le dije, discúlpame, eres un gran conductor, yo cometí un error y si no hubiera sido por ti, hubiera chocado. ¿Cómo te lo hago saber? Te agradezco. Y el Señor me dijo, señora, usted está loca. ¿Por qué usted no me reclama si yo le acabo de pitar, le pité horrible? ¿Cómo viene usted y me dice, discúlpame? Pues le digo, discúlpame porque yo me equivoqué. O sea, yo cometí un error, ¿qué tiene de raro que me disculpe? Estaba fuera del contexto que yo me disculpara. La paz es una opción. Reconocer que tenemos emociones y que yo tengo la opción de elegir ser violencia o ser paz es una oportunidad de vida.
Si yo voy saliendo de un estacionamiento y yo veo una persona que está en esas cajitas espantosas con aquel calorón, ¿sabes? Y yo traigo una coca helada deliciosa, tengo la opción de decir, oye, ¿no tienes sed? Tómala, o sea, porque tengo la opción de gritar o no, de enojarme o no. En una entrevista, una señora me decía, es que la paz no es permitir, también es alzar la voz, implica defenderse, por eso trabajo con las emociones. También poner límites es importante, como en el caso de mi hija. Si yo quiero construir la paz, tengo que enseñarle a la persona a poner límites. ¿Cómo va a poner límites? Es lo que va a hacer la enorme diferencia. Desde la paz o desde la violencia. Pero tenemos que reconocer que cada situación trae emociones y que yo tengo la posibilidad de elegir cuál emoción voy a permitir que fluya y cuál no. Siempre y cuando yo las reconozca y les ponga nombre y sepa de dónde viene. Claro, claro. ¿Sí? Fíjate, Ale, yo quiero que nos digas y que le digas, fíjate, a la gente, es algo que yo no me voy sin poder hacer algo, porque si nos vamos con esto de que, ya nos dijimos que aquí todos somos el club de todo y todos sabemos se oyen bien bonitas las frases, oye, qué padre la bioquímica, bueno, sí, pero toda esa ama de casa, ese muchacho que está en la escuela, que tiene bullying, esa mujer que está siendo maltratada, ese esposo que se siente cajero automático y que siente que nadie lo quiere, que nada más está siendo una persona que está pagando, pero que no está siendo respetado. Toda esa gente, ¿cómo le podemos decir? ¿Cómo puede acceder a los parámetros de bioquímica? O sea, si no tuviera habilidades, ¿cómo pudiera él solito generar un poquito de esta propuesta? Bueno, el trabajo para la construcción de la paz siempre empieza por nosotros mismos. De hecho, nadie puede construir paz afuera si no es paz adentro. Pero siendo honesta, nadie es paz adentro, porque somos el resultado del impacto del entorno. ¿Me explico? Sí, claro. Y entonces, en la medida en que nosotros reconocemos que traemos una historia personal, que hay una experiencia familiar con la que cargamos, que tenemos un discurso interno, que a lo mejor también está lleno de lo que nos dijeron nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros maestros, y de alguna manera fueron un factor determinante para nuestra forma de comportamiento. En el momento en que nosotros nos damos cuenta, podemos poner las cosas sobre la mesa. Y entonces ese papá que se siente un cajero automático, que nadie lo quiere, va a tener la oportunidad de decir, me siento de esta manera. Por eso las emociones aquí juegan un lugar tan importante. Es muy importante hacer una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es el impacto automático que surge del entorno que llega y nos golpea de alguna forma. Sí, es como lo externo, ¿no? Como lo que está afuera, pero que se refleja del interior. Sí, es como nosotros lo recibimos. Es un impacto inmediato y es químico, ¿sí? No, y reacciona. Y el sentimiento ya está cargado de todos esos significados que traemos. Por ejemplo, si en algún momento un maestro nos dijo, tú no sirves para nada, y nosotros creímos, es cierto, no sirvo para nada, luego ese discurso instalado va a seguir por el resto del camino. Ahora, si yo me caso con una mujer que sin querer queriendo, como decían, nos hace sentir que no servimos para nada, lo único que hace es perpetuar este discurso. Lo perpetúa, Pero aquí lo más interesante es que tal vez ese cajero automático se casó con esa mujer que le dice que no sirve para nada porque necesitaba que alguien perpetuara su discurso. O sea, creo que se juntaron los dos discursos que se tenían que perpetuar. Exacto. En la medida en que nos damos cuenta, si hay amor, podemos ponerlo sobre la mesa y entonces quien le dice no sirves para nada puede decir, no, es que nunca quise decirlo, perdón. ¿Cómo construimos una relación diferente? Porque yo quiero que tú sepas que tú para mí eres lo máximo, no eres un cajero automático. Si lo hice sentir, por favor, discúlpame. Sí, o sea, que pueda comprender que a lo mejor era un sentimiento condicionado desde la emoción anterior, ¿no? Claro. Sí, o sea, eso es lo que estoy comprendiendo. Y en su momento, que el otro también reacciona, porque también tiene una carga genética de las neuronas espejo, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Entonces, qué interesante. Fíjate, aquí es más, ahora, ¿cómo le podemos hacer para que en ese entorno cotidiano alguien pueda encontrar esas habilidades? Porque me queda claro que no, digo, a veces hay gente que no puede ir a un doctor, a un terapeuta, a un psicólogo, eso, y es muy triste, ¿no? Es muy triste que haya gente
que pues si no te puedo ayudar, entonces pues si no puedes pagar no te puedo ayudar, ¿no? O sea, Sí, claro. pero creo que, Ale, cuéntanos un poquito, ¿qué puede hacer esa gente? Y además digo que yo convivo con entornos muy complicados, ¿no? Gente que a veces no tiene comida. ¿Cómo le puedes decir a esa gente que no tiene comida, que tiene un familiar en las cárceles, que tiene un familiar que tiene una situación compleja de familia, de violencia? Ajá. O ahora que estoy viendo, pues algo que me llama mucho la atención y por eso quisiera hacerte a ti esa pregunta en específico, Ale, con estas nuevas realidades de amor en la sexualidad, ¿no? Que ya tenemos el IQR, ¿no? El LGTBQRZ, no sé cuánto, que ya hay cambiado, y no quiere que sea malo, sino quiere decir que hay una diversidad más grande. Y entonces cada día nos cuenta más trabajo comprender al otro y entender desde dónde se mueve. Yo creo que esto es tan maravilloso, una bioquímica que te va a decir, tiene una razón de ser cada comportamiento y que nada de lo que está pasando es una evasión, siempre es como un reconocimiento que hoy digo, yo prefiero esto, a mí no me gusta esto. Yo creo que estamos viendo generaciones nuevas que ya no se quedan calladas, porque ese es el punto. Y entonces las generaciones anteriores que no sabemos cómo manejar esa apertura de hablar, queremos callarlas, ¿no? Claro, También, claro. porque no nos gusta lo que oímos, o no sabemos qué hablar, no sabemos qué contestar. Claro, yo creo que lo primero que tenemos que hacer todas las personas es el reconocimiento. Nadie puede hablar si no es capaz de autorreconocerse, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, darme cuenta de lo que se requiere de mi discurso en cierta condición, ¿sí? Te lo digo yo que doy cursos. Yo digo, puedo estar a favor, puedo estar en contra, y yo mantengo mi discurso con cierta prudencia y pues hablo de lo que me están pidiendo. Yo creo en este caso de la diversidad y que lo importante, insisto, es el autorreconocimiento, la capacidad de decir, esto soy y desde donde yo soy, construyo o no construyo paz. Ciertamente hay realidades muy complejas. Me acuerdo que un día me tocó dar una conferencia y alguien llegó y dijo, ustedes hablan de paz, pero afuera están pasando cosas muy complicadas y horribles. Y, sí, claro que sí, pero como decía esa Mercedes Sosa, pues ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Desde dónde nosotros esta realidad la podemos cambiar? Me acuerdo que mi hijo decía, mamá, ya no le apuestes a los grandes, apuéstale a los chicos. Perdón, nosotros podemos hacer cosas diferentes. O sea, el niño dijo, aquí estamos. Aquí estamos, cámbianos a nosotros, cuéntanos una historia diferente y nosotros vamos a hacer cosas distintas. Yo, por ejemplo, veo a mi hijo con esta apertura, este discurso de lo importante es que seamos personas buenas, independientemente de qué elegimos para nuestra vida. Es maravilloso, maravilloso. Yo creo que sí, nosotros tenemos un rezago porque mucho no se dijo, mucho no se habló, mucho no se puso sobre la mesa lo que los papás, y por eso mi trabajo es con papás y con escuelas y con los chavitos, porque ahí es donde está una enorme oportunidad para una sociedad en un futuro. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar la posibilidad de que sean conscientes nada más. La posibilidad de que yo, Alejandra, tenga la certeza de que sí puedo hablar de ese tema o no es prudente independientemente de lo que yo crea, sin embargo tengo derecho a creer lo que yo crea. ¿Me explico? Sí, claro. Eso es maravilloso, se puede construir paz. Fíjate, Ale, ahí me hiciste ahorita como me reflejé en algunos temas, pero me gustaría preguntarte, ¿qué tan riesgoso es manejar el tema de la buena persona? Yo he tenido por mucho tiempo y no había tenido posibilidad de a quién preguntarte, que acabas de hacer un regalo maravilloso, ¿vale? Porque yo le digo a la gente, a veces no es tan sano hablar de la buena persona, porque la buena persona adquiere como un mote de, pues tienes que ser la Madre Teresa de Calcuta, o si haces algo, lo que sea, pues ya se hizo máximo. Y además hay gente que va por la calle, que va por el mundo diciendo, yo soy una buena persona y yo no te voy a hacer lo que te hizo la otra, y los otros te hicieron daño, y ese es un peligro, porque pues no sabemos las vueltas que dé la vida ni por qué sucedieron también las cosas con las otras personas. No sabemos qué sucede. Entonces a veces no es tan bueno decir la buena persona, ¿no? Por eso, ¿qué onda con eso? A ver, Claro. sí me estoy explicando. No, sí, claro. Es que hay una enorme diferencia entre ser una persona
persona buena y ser una buena persona. Ándale, eso me encanta. Cuéntame esa diferencia. Cuéntame. Fíjate, yo creo que una persona buena es eso que tú acabas de decir. ¿Me explico? Alguien que anda por la vida diciendo que hace las cosas para bien de los demás. Yo creo que ser una buena persona y no una persona buena es aquella que ante la opción de construir paz o construir guerra, elige paz, nada más. En todo lo que hace, cuando maneja, cuando alguien se le cierra en el coche, cuando alguien pues te cobra de manera inadecuada y no se da cuenta, o eso es ser una buena persona, es elegir la paz y no la guerra. Las personas buenas se dicen a sí mismas personas buenas. Para justificar algunas otras cosas. Claro, yo no soy una persona buena ni por mucho que te diga mi marido. No. Pero sí creo que cada momento de mi vida tengo la opción de elegir si quiero ser paz o quiero ser guerra, nada más. ¿Sí? Cuando hablamos de la paz, hablamos de aquella paz que se construye todo el tiempo o de aquella paz latente en donde no te estoy fregando, entonces ya estamos en paz. No, eso no es paz. La paz es algo que se construye desde lo cotidiano. Cuando hago de comer, puedo hacerlo enojada porque yo creo que eso es humillante. Como la película de Agua Pocho, porque te aventaba toda la emoción en la comida. Sí, ¿no? Todos lloran. O puedo ser guerra. Puedo ser guerra y puedo decir, esto es humillante, esto no me toca a mí, o puedo decir, qué maravilla, que en este momento estoy cocinando y vamos a pasar un buen rato en familia. ¿Sí? La paz es opcional, es un derecho, no es ni siquiera una responsabilidad, ni es un deber. Cuando la elegimos, somos libres y somos más felices. Yo creo que la felicidad y la paz son primas hermanas. Sí, son como los primos cuates, los primos hermanos, ¿no? Sí. Oye, Ale, pues mira, qué lástima que el tiempo se vaya tan rápido. Yo, antes de que hagamos el cierre, quisiera que le cuentes a la gente cómo te encuentran en redes, cómo pueden contactarse contigo, y como quiera vamos a estar pasando todo en edición, todo ahí. Pero quisiera que tú me digas y le digas a la gente cómo pueden localizarte y además pues que nos digas ahí cuáles son las opciones para poder encontrar tu propuesta. Claro que sí, mira, yo doy una serie de cursos, todos tienen que ver con neurociencia, trabajo con el tema del perdón, el perdón desde la neurociencia, es maravilloso. El amor, las relaciones hombre-mujer desde la neurociencia son maravillosos. Trabajo con eso y trabajo por supuesto con el duelo, también desde la neurociencia, para entender qué nos pasa y cómo nos pasa. Toda esta información yo la subo a Facebook, tengo una página de Facebook que es Voces Amora, yo tengo un libro, luego te lo voy a hacer llegar, que se llama Voces. Y también pues mi dirección electrónica, que es vocesamora@gmail.com, y pues ahí me encuentro. Bueno, pues mira, no me queda más que agradecerte, el tiempo se va como agua, pero lo único que quiero es, al final, ahorita me dijiste unas cosas tan hermosas, que quisiera que las cierres y las concretes con un mensaje de esa paz que tú quieres que se contagie en el mundo, y que bueno, me queda claro que eres una gran precursora, una gran promotora, pero no me quiero quedar nada más con que yo te lo diga y con que tú, sino dile a la gente, ¿cómo puede ser también promotora de paz ella en su casa? Yo creo fielmente que la paz empieza por uno mismo, empieza por el autoconocimiento, pero sobre todo por la mirada compasiva que podemos tener de nosotros hacia nosotros mismos, que tengamos la capacidad de entender que somos el resultado de nuestra historia, de nuestra cultura, y que nuestra amígdala es aquel órgano que nos está mandando señales de sobrevivencia, pero que no sabe si es correcto o no es correcto, y entonces aquí hay una invitación a enviar esta información antes de reaccionar a nuestro cerebro prefrontal. Cuenta
es el tiempo, 10 segundos, que el amígdala se comunica con nuestro cerebro prefrontal. Es el tiempo que se requiere para que la amígdala y el cerebro prefrontal hablen. Entonces yo les digo, por favor, cuando reciban una emoción del entorno y les duele porque hay algo que no está resuelto en nuestra vida y que hay que sentarnos a trabajar. Y entonces hay que respirar, contar hasta 10 y decir, ¿por qué me duele tanto? ¿Con qué me conecta? Y luego mandarlo al cerebro prefrontal que platiquen y entonces tengamos reacciones y estrategias que construyan paz y no guerra. Somos libres y tenemos la opción de ser paz. Es una opción, es un ejercicio de libertad. Y eso sucede en casa. Invito a las personas a construir relaciones de paz desde su casa, con sus parejas, con sus hijos, y a los centros educativos entender que construimos paz, y a los propios coetáneos que construimos paz. Es una opción, es un ejercicio de libertad. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, de veras, Ale Mora, de verdad es que ha sido un súper lujo conocer a esta heroína de paz, a este verdadero superhéroe de paz, que no necesita tener la S ni nada, es una heroína de paz. Muchísimas gracias, Ale, de verdad que sigamos hablando de paz, aquí estamos hablando de paz. Gracias por la invitación.